Cuando mis 3 hijos forzaron la puerta del baño el día del funeral de su padre, entendí que la sangre de mi sangre sería mi mayor tormento. El testamento de mi esposo se convirtió en mi sentencia de muerte, pero ellos no sabían que una vieja zorra tiene más astucia que lobos hambrientos. Buenos días, mis queridos. Qué alegría poder conversar con ustedes hoy. Mi nombre es Dolores Figueroa. Tengo 73 años y vivo aquí en Guanajuato, una ciudad bendecida con sus bellezas naturales y gente acogedora. Nací en otra región, pero hace más de 15 años que encontré mi rinconcito aquí en el centro de México, donde el viento sopla fresco en las noches y el café de olla es compañero de todas las tardes. Hoy en día, mi mayor placer es ver películas románticas con mi esposo, Jerónimo. Nos casamos hace 11 años cuando Dios nos dio esta segunda oportunidad en el amor después de todo lo que pasé. Todos los viernes es nuestro día especial. Él prepara un café de olla bien calientito. Yo hago unas galletas de canela, como mi madre me enseñó, y nos quedamos abrazaditos en el sofá, viendo esas historias de amor que nos hacen creer que después de la tormenta siempre llega la calma. Comenzamos esta tradición poco después de conocernos en la iglesia. Yo estaba tan cerrada al amor, pero Jerónimo, con esa paciencia de quien espera que el pan leude, me fue conquistando despacito. En nuestro primer mes juntos, me invitó a ver Lo que el viento se llevó en la televisión de su casa. Yo estaba desconfiada, ¿saben? Pero fui, y fue tan bonito ver cómo se emocionaba con la historia. Un hombre que llora con películas de amor tiene un buen corazón. Nuestro rinconcito es sencillo, pero es nuestro hogar. Tenemos una sala con una televisión que su hijo nos regaló, sillones cómodos que compramos poco a poco, y en las paredes algunos cuadros que pinté en mis días de terapia. Y un estante lleno de DVDs antiguos que coleccionamos. Jerónimo bromea diciendo que somos los últimos del barrio que todavía usan DVD, pero es que hay cosas que nos gusta guardar, tener en las manos, ¿saben? Y ustedes, mis queridas y queridos que me están viendo ahora, cuéntenme en los comentarios desde qué pueblito me están viendo y a qué hora del día encontraron este video de la abuelita. ¿Por la mañanita con el café, después de la comida o ya de noche con el chocolate caliente? Siempre leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber de dónde son y cuándo sacan un tiempito del día para escucharme. Cuéntenme, Vamos a crear una red de cariño entre nosotros. Antes de contar mi historia, quiero decir que mi vida no siempre fue tranquila como es hoy. El camino que recorrí estuvo lleno de espinas, de dolores que una madre nunca imagina sufrir. Una madre siembra amor, cuida, riega y, a veces, mis queridos, cosecha tempestad. Es sobre esto que quiero conversar con ustedes hoy. Sobre cómo sobreviví cuando el amor de madre fue traicionado de la forma más cruel. Mi historia comienza muchos años atrás, cuando todavía vivía en Chiapas, donde nací y crecí antes de que la vida me trajera al centro del país. Era una vida sencilla, pero que yo pensaba que sería de paz hasta el final. Poco sabía yo lo que el destino me tenía reservado. Mi padre, Octavio, era un hombre alto, con manos callosas de tanto trabajar la tierra. Tenía el rostro quemado por el sol y ojos que parecían ver dentro de uno, cosa que me daba mucho miedo cuando niña. Mi madre, Isabel, era una mujer callada, de pocas palabras, que guardaba sus sentimientos bien adentro, como quien guarda monedas en una alcancía que nunca abre. Teníamos una casa sencilla en Chiapas, hecha de adobe y teja, con un patio grande, donde mi madre sembraba de todo: maíz, frijol, calabaza y hasta unas flores que hacían todo más bonito. Éramos 5 hermanos, pero solo 3 llegaron a la edad adulta. Yo, Alberto, el mayor, Enrique, el del medio, y Teodoro, el menor. Los otros 2, Dios se los llevó siendo pequeñitos, cosa que dejó a mi madre con una tristeza que nunca sanó del todo. Alberto ya nació mandón, siempre queriendo dar órdenes, creyendo que por ser el mayor tenía derecho a decidir todo. Enrique era más reservado, callado, observador, pero tenía una inteligencia que mi padre no supo valorar. ¿Y Teodoro? Teodoro era el consentido.
Por ser el menor y haber nacido después de 2 pérdidas, todos lo mimaban demasiado, especialmente mi madre. Nuestra rutina comenzaba tempranito con el canto del gallo. Mi padre se despertaba primero, ya salía al campo. Después mi madre se levantaba para hacer el café y llamarnos. Nosotras, las niñas, yo tenía 2 amigas vecinas, Berenice y Zulmira. Jugábamos a la casita debajo del árbol de mango, mientras los niños jugaban a la pelota o ayudaban a mi padre en el campo. Solo podíamos jugar después de ayudar en los quehaceres. Yo arreglaba las camas, barría la casa y ayudaba a lavar los trastes, siempre con mi madre cerca, enseñándome la manera correcta de hacer las cosas. La escuela quedaba a 3 kilómetros de nuestra casa. Íbamos a pie, todos juntos. Era una escuelita rural con un solo salón donde la maestra Dulcinea enseñaba a niños de todas las edades. Era severa, pero justa. Golpeaba con la regla en la mesa cuando la charla aumentaba, haciendo un ruido que silenciaba hasta al más parlanchín de los niños. Yo amaba estudiar, especialmente historia y geografía. Soñaba con conocer los lugares de los libros, pero mi padre siempre decía: «El estudio no llena el estómago, niña. Aprende a cocinar bien, que es lo que sirve». Los mejores recuerdos que tengo son de las posadas y las fiestas patronales. El pueblo entero se adornaba con papel picado de colores. Las fogatas iluminaban las noches y el olor a ponche y tamales llenaba el aire. Mi padre, que siempre era tan serio, en esos días sonreía y hasta bailaba con mi madre. Nosotros los niños corríamos de un lado a otro, jugando con cohetes, comiendo dulces de tamarindo y participando en los juegos. El padre Gumersindo organizaba todo y decía que era la fiesta más importante después de la Pascua. En casa, la vida estaba regida por la voluntad de mi padre. Orden y respeto era lo que más repetía. Cuando se contrariaba, su mirada se oscurecía como cielo de tormenta y todos sabían que era mejor quedarse callado. Mi madre, que aprendió a doblarse para no quebrarse, solo asentía. Ella me enseñó a hacer lo mismo. Mujer sabia, mi hija, es la que sabe cuándo hablar y cuándo callar. Cuando cumplí 12 años, algo cambió en la dinámica de nuestra familia. Mi padre comenzó a mirar diferente a los muchachos, principalmente a Alberto y Enrique. Hablaba sobre la herencia, sobre quién cuidaría la tierra cuando él ya no estuviera. «Sangre de mi sangre va a continuar lo que comencé», decía durante la cena, mientras mi madre servía la comida en silencio. Fue la primera vez que vi en los ojos de mis hermanos un brillo diferente, como si una semilla hubiera sido plantada allí. Una semilla de ambición. Los años fueron pasando y aquella semilla fue creciendo dentro de ellos. En la adolescencia ya competían por la atención del padre, cada uno a su manera. Alberto se esforzaba en el trabajo físico, mostrando que era fuerte como nuestro padre. Enrique trataba de demostrar su valor con ideas nuevas para mejorar la producción, pero raramente era escuchado. Teodoro, más joven, todavía jugaba sin entender la disputa que se formaba, pero pronto también sería arrastrado por ella. Mi madre percibía todo y me alertaba en voz baja. «Dolores, cuando el hombre pelea por tierra y dinero, la razón se va. Mantente lejos de esa disputa». Y yo me mantenía, observaba de lejos, continuando mi vida, mis estudios hasta donde pude, mis sueños secretos de algún día salir de allí. No imaginaba que años más tarde, aquella disputa silenciosa se transformaría en algo tan terrible que cambiaría nuestras vidas para siempre. Fue en aquella época también que conocí a Héctor, mi primer esposo y padre de mis hijos. Era un muchacho de la ciudad, hijo de un comerciante local. Vino a entregar unos encargos a casa y se quedó mirándome de una manera que me hizo ruborizar toda. Después de eso, siempre encontraba una excusa para pasar por casa. Al principio, mi padre no lo quería. Pensaba que era hombre de ciudad, sin valor para el trabajo duro. Pero Héctor era persistente y acabó conquistando no solo mi corazón, sino también a mi padre, cuando mostró que, a pesar de no ser hombre de campo, sabía cómo funcionaban los negocios.
Nos casamos cuando yo tenía 17 años, edad en que las muchachas ya se quedaban para vestir santos en aquella época. La fiesta fue sencilla, pero bonita. Mi madre cosió mi vestido con una tela blanca que ahorró durante meses para comprar. El padre Gumersindo hizo la ceremonia y después hubo una pequeña celebración en el patio de casa, con comida hecha por las vecinas y música de mariachi tocada por don Jordán, que amenizaba todas las fiestas de la región. Yo pensaba que había encontrado mi salida, mi nuevo camino lejos de aquella tensión que crecía entre mis hermanos. Pensaba que tendría una vida diferente, más ligera. Poco sabía que el destino tenía otros planes y que lo que aprendí observando la disputa en mi familia sería mi única arma años después, cuando necesitara enfrentar a mis propios hijos. Mi matrimonio con Héctor comenzó como un sueño. En los primeros años vivíamos en una casita alquilada cerca del comercio de su padre en Chiapas. Él trabajaba en la tienda de abarrotes, mientras yo cuidaba la casa y pronto de nuestros hijos que comenzaron a llegar. Marcelo nació cuando yo tenía 19 años. Fue un parto difícil, pero cuando pusieron a ese pequeño ser en mis brazos, sentí una alegría que nunca había experimentado. 2 años después, vino Paulina, nuestra única niña, delicada como una flor de jacarandá. Y cuando pensé que nuestra familia ya estaba completa, llegó Tadeo, nuestro menor, 4 años después de Paulina. La vida seguía su curso, no siempre fácil, pero era una vida honesta, con amor. Héctor era un buen esposo, trabajador y tenía grandes planes para la familia. Cuando su padre falleció, en vez de simplemente asumir la tienda como todos esperaban, Héctor decidió venderla e invertir en una oportunidad que surgió, una propiedad con tierras fértiles en el municipio vecino, donde quería criar ganado y sembrar café. Muchos pensaron que era una locura, pero mi esposo tenía visión. Dolores, decía, nuestros hijos necesitan un patrimonio, un legado. No quiero que dependan de nadie. Nos mudamos a esa propiedad cuando Tadeo tenía apenas 2 años. Fue un cambio difícil dejar la ciudad y las comodidades para vivir en un rancho aislado. Los niños se extrañaron al principio, pero pronto se adaptaron. Marcelo, con sus 7 años, ya seguía al padre por todas partes, queriendo aprender todo. Paulina, con 5, me ayudaba con las plantas, ya mostrando un modo cuidadoso con todo lo que estaba vivo. Y el pequeño Tadeo, todavía un bebé, gateaba por el patio, haciéndonos estar atentos todo el tiempo. El trabajo era duro, pero la tierra respondía bien. En pocos años, Héctor transformó aquella propiedad. Las primeras cabezas de ganado se multiplicaron. El café comenzó a dar buenas cosechas y hasta construimos una casa más grande con portal alrededor, como siempre soñé. Parecía que todo iba a salir bien, pero fue ahí cuando noté los primeros cambios en los muchachos. Marcelo, que siempre fue el más fuerte y determinado, comenzó a mostrar una ambición que me recordaba a mi hermano Alberto. Quería saber todo sobre el rancho, sobre el dinero, sobre los negocios. Héctor se sentía muy orgulloso. Este muchacho llegará lejos, tiene mi sangre emprendedora. Tadeo, aunque pequeño, adoraba a su hermano mayor y lo seguía por todas partes. Ya Paulina, mi niñita sensible, parecía cada vez más retraída, como si sintiera que no había espacio para ella en aquel mundo dominado por los hombres. Cuando Marcelo cumplió 15 años, Héctor lo llevó a un viaje a Ciudad de México para conocer un nuevo sistema de crianza de ganado. Volvieron diferentes. El muchacho más maduro, más callado, con una mirada que yo no conocía. El padre más satisfecho, como quien finalmente ve la confirmación de algo que esperaba. Fue en esa época que escuché por primera vez a Héctor decir algo que me estremeció. Este rancho un día será de los muchachos. Ellos llevarán nuestro nombre adelante. Recordé en ese momento las palabras de mi propio padre, aquella semilla de ambición que vi nacer en los ojos de mis hermanos. Y algo se heló dentro de mí. ¿Y Paulina?, pregunté. Héctor se encogió de hombros. La mujer se casa, cambia de apellido, va a otra familia. Los muchachos son los que van a continuar lo que construimos. A partir de ahí,
vi la dinámica de nuestra familia cambiar sutilmente. Héctor pasaba más tiempo con los muchachos, especialmente con Marcelo, enseñándoles sobre el rancho, los negocios, el dinero. Tadeo, aunque más joven, era incluido en esos momentos. Paulina y yo quedábamos cada vez más al margen de las conversaciones importantes, de las decisiones. A veces, durante la cena, los tres hablaban sobre el rancho y los planes futuros, como si estuvieran solos en la mesa. Intenté conversar con Héctor varias veces. Los tres son nuestros hijos. Todos merecen atención igual, decía yo. Él no discutía, solo sonreía y respondía. Cada uno tiene su lugar, Dolores. Es el orden natural de las cosas. Aquello me dolía porque veía a mi hija marchitarse como flor sin agua y veía en los ojos de Marcelo un brillo cada vez más intenso, una seguridad de quien se sabe heredero elegido. Fue cuando Marcelo cumplió 18 años que ocurrió la primera gran pelea entre él y su padre. Nunca supe exactamente el motivo. Los dos habían ido a la ciudad para resolver negocios y volvieron en silencio, un silencio pesado que parecía llenar todos los rincones de la casa. Por la noche, escuché gritos en el despacho. «¡Lo prometiste! Dijiste que sería así». Era la voz de Marcelo, alterada como nunca la había oído antes. «Las cosas cambiaron. Todavía tienes mucho que aprender», respondió Héctor con una frialdad que no combinaba con él. En los días siguientes, la tensión entre los dos era tan densa que casi se podía tocar. Tadeo, en esa época con 13 años, parecía confundido, dividido entre la admiración por el hermano y el respeto por el padre. Paulina, con sus 17, se encerró aún más, y yo, en medio de todo aquello, trataba de mantener la paz, hacer que volviéramos a ser la familia de antes. Pero algo se había roto. Marcelo comenzó a salir más, a volver tarde, a veces con olor a tequila. Héctor alternaba entre explosiones de ira y un silencio pesado. En una de esas noches, cuando logré estar a solas con mi esposo, traté de entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando me contó. Marcelo descubrió sobre el testamento, sobre cómo pretendo dividir todo. Mi corazón se congeló. ¿Y cómo pretendes, Héctor? La respuesta de él lo cambió todo. El rancho será para los tres, pero Marcelo será el administrador. Él tendrá poder sobre todo, inclusive sobre la parte de sus hermanos. Es la única forma de garantizar que lo que construí no se deshaga. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué Marcelo? ¿Por qué no dejar partes iguales? Porque él es el mayor, el más fuerte, es quien tiene pulso para comandar, respondió como si fuera obvio. Aquella noche no pude dormir. Veía ante mí la repetición de la historia de mi propia familia. El mismo error, la misma semilla de discordia siendo plantada ahora por mi propio esposo. Intenté argumentar, mostrar lo que había pasado con mis hermanos, cómo ese tipo de decisión había destruido nuestra familia. Pero Héctor estaba convencido. Tus hermanos eran diferentes, nuestros hijos se aman. Se amaban, sí, pero el amor entre hermanos es frágil ante el poder y el dinero. Yo sabía esto. Intenté protegerlos de ese futuro que yo podía ver tan claramente, pero Héctor no cambió de opinión. El testamento se hizo como él quería. Y entonces, cuando Marcelo tenía 23 años, Paulina 21 y Tadeo 17, lo impensable ocurrió. Héctor, mi esposo, mi compañero, sufrió un accidente en el rancho. Un toro que estaba siendo domado lo golpeó y la herida que pareció simple al inicio se complicó. En menos de una semana nos dejó. El mundo se derrumbó sobre mí. No estaba preparada para quedar viuda tan joven, para criar a mis hijos sola, para administrar aquel rancho. Pero lo peor aún estaba por venir. El testamento, aquella bomba de tiempo que Héctor había preparado, sería leído pronto. Y yo sabía en el fondo de mi alma que nada sería como antes. El día del entierro, mientras todavía llorábamos la pérdida del padre y esposo, percibí las miradas. Marcelo, de traje negro, recibía los pésames como si ya fuera el dueño de todo. Paulina, mi niña sensible,
lloraba sin parar en un rincón de la sala. Y Tadeo, confundido entre el dolor de la pérdida y la inseguridad del futuro, miraba de uno a otro, como quien trata de entender su lugar en aquella nueva realidad. Yo quería protegerlos, quería decir que estaríamos bien, que continuaríamos unidos como familia, pero la sombra de aquel testamento se cernía sobre nosotros y yo sentía que lo peor aún estaba por venir. ¿Cómo podría imaginar que después de enterrar a mi esposo, todavía tendría que enfrentar una batalla mucho mayor contra mis propios hijos? La ceremonia de lectura del testamento ocurrió 3 días después del entierro en la biblioteca del rancho. El abogado don Serafín, un hombre delgado con lentes de cristales gruesos, estaba visiblemente incómodo. Éramos yo y mis 3 hijos sentados frente al escritorio de caoba, donde mi esposo tantas veces había trabajado en las cuentas del rancho. El silencio era pesado, roto solo por el sonido del papel siendo desdoblado por el abogado. Por decisión del fallecido Héctor Figueroa, comenzó él carraspeando. El rancho Santa Clara y todas sus pertenencias, incluyendo la casa principal, el ganado, los cultivos y maquinaria, así como todas las cuentas bancarias a nombre del fallecido, serán divididos de la siguiente manera. Hizo una pausa, como quien vacila en continuar. 20% para la señora Dolores Figueroa, mi amada esposa, para que viva con comodidad por el resto de sus días. Miré al suelo, sintiendo el peso de aquellas palabras. Apenas el 20%. Yo, que había sido compañera de Héctor en todo, que había trabajado a su lado para construir aquel patrimonio, recibía solo una fracción. Pero lo peor estaba por venir. El 80% restante, continuó el doctor, Serafín, será dividido igualmente entre mis 3 hijos, Marcelo, Paulina y Tadeo Figueroa, con la condición de que la administración general de toda la propiedad y negocios quede exclusivamente bajo la responsabilidad de mi hijo primogénito, Marcelo Figueroa, quien tendrá poder decisorio final sobre cualquier asunto relativo a los bienes de la familia, incluyendo la venta de cualquier parte de la propiedad o de los bienes, hasta que todos los herederos cumplan 30 años de edad. El doctor Serafín limpió sus lentes, visiblemente avergonzado, y continuó. Al cumplir 30 años, cada hijo podrá solicitar su parte en dinero, si quiere desvincularse de los negocios de la familia, siendo que el valor será calculado por el administrador designado, mi hijo, Marcelo. Levanté mis ojos y vi la sonrisa contenida en el rostro de Marcelo. Paulina estaba pálida como la cera, y Tadeo, mi pequeño, tenía los puños cerrados sobre las rodillas. Nadie dijo una palabra mientras el abogado terminaba de leer las disposiciones menores sobre algunos bienes específicos y recuerdos de familia. Cuando el doctor Serafín finalmente guardó los papeles en su maletín, Paulina fue la primera en levantarse. Salió de la biblioteca sin decir nada, con los ojos llorosos. Tadeo la siguió, lanzando una mirada desafiante a su hermano mayor. Marcelo permaneció sentado, ahora con una sonrisa abierta en el rostro. Era la sonrisa de quien había conseguido exactamente lo que quería. Aquella noche fue la más silenciosa que vivimos en el rancho. Cada uno se retiró a su habitación, digiriendo lo que había pasado. Yo no pude dormir, pensando en cómo Héctor pudo ser tan injusto, tan ciego. Repetí para mí misma sus palabras. Tus hermanos eran diferentes, nuestros hijos se aman. ¿Cómo se equivocaba? A la mañana siguiente, Marcelo ya estaba de pie antes del amanecer. Vi desde la ventana de mi habitación cuando salió a inspeccionar la propiedad, ahora su propiedad, como quien hace un inventario de un tesoro recién adquirido. Al mediodía, reunió a los empleados en el patio y anunció que ahora él estaba al mando y que habría cambios. La comida fue tensa. Paulina apenas tocó su plato. Tadeo comió en silencio, mirando fijamente a la mesa. ¿Y Marcelo? Marcelo estaba hablador, entusiasmado con los planes que tenía para expandir el negocio del café, aumentar el ganado, modernizar el riego. Hablaba como si estuviera solo en la mesa. ¿Y la parte de mamá? ¿Y nuestra parte?, preguntó Tadeo de repente, interrumpiendo el monólogo del hermano. Marcelo sonrió,
aquella sonrisa que yo ya estaba aprendiendo a temer. Todo a su tiempo, hermanito. Por ahora, vamos a enfocarnos en hacer crecer este lugar. Cuanta más ganancia tengamos, mejor para todos, ¿no? ¿Y si queremos nuestra parte ahora?, insistió Tadeo. La sonrisa de Marcelo desapareció. ¿Escuchaste el testamento? Yo administro todo hasta que ustedes cumplan 30 años, y aún después soy yo quien decide el valor. Papá sabía lo que estaba haciendo, confiaba en mí para mantener su patrimonio intacto. Él confiaba en que fueras justo con tus hermanos. Intervine sintiendo crecer la tensión. Marcelo se volvió hacia mí con una mirada que nunca olvidaré. Era fría, calculadora. Mamá, con todo respeto, esto no es asunto suyo. El testamento es muy claro sobre su 20%. El resto es entre nosotros, los herederos principales. Fue como una bofetada. Paulina jadeó. Tadeo golpeó la mesa con el puño, pero antes de que pudieran reaccionar más, Marcelo se levantó. Ahora, si me disculpan, tengo negocios que atender en la ciudad. A partir de hoy, todas las cuentas del rancho serán transferidas a mi nombre y voy a necesitar un inventario completo de todos los gastos de los últimos 6 meses. Necesitamos cortar gastos innecesarios. En los días que siguieron, la verdadera naturaleza de Marcelo se fue revelando. Primero, redujo el salario de los empleados más antiguos, aquellos que eran leales a su padre. Después, cortó el acceso directo que yo tenía a las cuentas del rancho. Para simplificar la administración, dijo. Luego, comenzó a cuestionar cada centavo que yo o mis otros hijos gastábamos. Un mes después de la muerte de Héctor, Paulina anunció que se iba. Había conseguido un empleo como maestra en una escuela en la ciudad. No aguanto más vivir bajo las reglas de Marcelo, me dijo llorando. Me mira como si fuera un gasto, no su hermana. Traté de convencerla de quedarse, pero en el fondo sabía que era mejor para ella alejarse de esa situación. Marcelo no se opuso a su partida. Al contrario, parecía aliviado. Una boca menos para alimentar, comentó cuando supo que ella había alquilado un pequeño departamento en la ciudad. Con la salida de Paulina, la dinámica en el rancho se volvió aún más tensa. Tadeo, que siempre había sido el más callado, comenzó a enfrentarse a su hermano mayor. Las discusiones se volvían cada vez más acaloradas, especialmente cuando Marcelo negaba dinero para proyectos que Tadeo quería implementar en el rancho. «Ni siquiera me dejas trabajar bien», gritaba Tadeo. «¿Cómo voy a demostrar mi valor si tú controlas todo?» ¿Trabajar? ¿Llamas a esas ideas locas tuyas trabajo? Gasto innecesario, eso sí, rebatía Marcelo. Yo trataba de mediar, pero era ignorada por ambos. Marcelo había establecido claramente que mi opinión no tenía valor para él. Comencé a entender que esos ya no eran los muchachos que había criado. La codicia había transformado a Marcelo en un tirano y el resentimiento estaba consumiendo a Tadeo. 3 meses después de la muerte de Héctor, las cosas llegaron al punto que tanto temía. Era un domingo por la noche. Habíamos terminado de cenar. Yo, Marcelo y Tadeo, en un silencio que ya se había vuelto habitual. La única empleada que aún permanecía en la casa, doña Matilde, se había retirado después de lavar los platos. Marcelo anunció que necesitaba hablar conmigo y con Tadeo en el despacho. Algo en su tono me dejó aprensiva. Lo seguí hasta el antiguo despacho de Héctor, que ahora Marcelo ocupaba como si siempre hubiera sido suyo. «Necesito comunicar algunos cambios», comenzó él sentado en la silla que fuera de su padre. «La situación financiera del rancho no está tan buena como papá nos hizo creer. Tenemos deudas y necesitamos economizar más». «¿Qué deudas?», cuestionó Tadeo. Papá siempre fue cuidadoso con las finanzas. «Tú no entiendes de negocios, Tadeo», rebatió Marcelo con desdén. «Hay cosas que papá escondía de ustedes para no preocuparlos, pero ahora yo estoy al mando y necesito ser realista». Entonces miró directamente hacia mí. «Mamá, a partir del mes que viene voy a reducir tu mensualidad. El 20% que papá dejó para ti no significa que tienes derecho al 20% de la ganancia mensual. Significa que en total, a lo largo del tiempo, habrás recibido el 20% del valor del rancho». Me quedé sin palabras.
Aquello no era solo injusto, era cruel. Héctor nunca había pretendido que yo viviera con menos de lo que siempre tuvimos. «No puedes hacer eso», dijo Tadeo, levantándose. «Eso es robarle a nuestra propia madre». «Puedo y lo haré», respondió Marcelo, impasible. «El testamento me da ese derecho. Y hay más. Voy a vender el auto que mamá usa. No tiene sentido gastar en mantenimiento y combustible cuando ella apenas sale del rancho». Fue entonces cuando Tadeo explotó. Se lanzó sobre su hermano, agarrándolo por la camisa. «¡Miserable! Papá confió en ti y mira lo que estás haciendo». Marcelo no retrocedió. Empujó a Tadeo con fuerza, haciéndolo chocar contra el librero. «No me toques, idiota. Estoy haciendo lo que hay que hacer. Este rancho es mi responsabilidad ahora». Los dos comenzaron a pelear allí mismo, tirando papeles, rompiendo una lámpara. Intenté separarlos, gritando que pararan. Fue cuando sentí un empujón fuerte, no sé si de Marcelo o de Tadeo, que me hizo perder el equilibrio. Caí, golpeándome la cabeza en la esquina del escritorio. Todo se oscureció por unos instantes. Cuando volví en mí, los dos habían dejado de pelear y me miraban asustados. Sentí algo caliente corriendo por mi cara. Era sangre. «Mamá, perdóname», dijo Tadeo, arrodillándose a mi lado. «No queríamos lastimarte». Pero Marcelo, después de la sorpresa inicial, retrocedió. «¿Ves lo que hiciste? Siempre impulsivo, sin pensar en las consecuencias». «Fuiste tú quien comenzó todo esto con tu codicia», respondió Tadeo. Me levanté con dificultad, sosteniendo un pañuelo contra el corte en la frente. «Basta ustedes dos. Ya no los reconozco. Su padre estaría avergonzado». «Papá me dio el control por una razón», dijo Marcelo recomponiéndose. «Él sabía que solo yo tengo lo que se necesita para administrar todo esto, y ustedes dos tienen que aceptarlo». Salí del despacho temblando, con Tadeo tratando de ayudarme. Aquella noche, después de limpiar la herida, que afortunadamente no era tan profunda como parecía, me quedé acostada en la oscuridad, repasando todo lo que había pasado. ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo mis hijos, que crecieron juntos, jugaron juntos, se convirtieron en estos extraños capaces de lastimar a su propia madre? Al día siguiente, Tadeo vino a mi habitación temprano. Estaba con la mochila a cuestas. «Me voy, mamá. No puedo quedarme más aquí. Marcelo nunca me dará una oportunidad de verdad y no quiero terminar haciendo algo de lo que me arrepentiría». Traté de convencerlo de quedarse, de encontrar una solución, pero él estaba decidido. «Deberías venir conmigo», sugirió. «Podemos empezar de nuevo en otro lugar, lejos de esta locura». Pero ¿cómo podría dejar la casa donde viví tantos años? ¿Cómo abandonar el rancho que Héctor y yo construimos juntos? Y en el fondo, todavía tenía esperanza de que Marcelo viera el error que estaba cometiendo. Tadeo partió aquella mañana, prometiendo visitarme siempre que pudiera. Vi a mi pequeño desaparecer en el camino de tierra, llevando solo una mochila y el corazón roto. Marcelo no se molestó en despedirse de su hermano. Cuando lo encontré en la comida, solo comentó: «Volverá con el rabo entre las piernas cuando se le acabe el dinero». Pero Tadeo no volvió. Mandaba cartas de vez en cuando, diciendo que estaba bien, que había conseguido trabajo en un rancho más grande en otra región. Paulina también escribía, contando sobre su vida en la ciudad, sobre sus alumnos. Y yo respondía, tratando de parecer fuerte, ocultando lo mucho que la situación en el rancho había empeorado. Porque sí, las cosas empeoraron. Con los dos hermanos lejos, Marcelo ya no necesitaba disimular su naturaleza. La mensualidad que me daba se redujo a casi nada. Tuve que vender algunas joyas que Héctor me había dado para conseguir dinero para mis necesidades básicas. Cuando cuestioné a Marcelo sobre esto, dijo que el rancho estaba pasando por dificultades, que todos necesitaban sacrificarse. Pero yo veía los nuevos muebles que compraba para la casa, el coche nuevo, los viajes frecuentes a la ciudad. El rancho no estaba en dificultades. Marcelo simplemente quería todo para sí. Y fue en este contexto, 6 meses después de la partida de Tadeo, que ocurrió lo que más temía. Era un domingo por la noche, lluvioso y frío. Estaba acostada,
leyendo uno de los pocos libros que me quedaban como distracción, cuando escuché golpes en la puerta de mi habitación. «Mamá, necesito hablar contigo». La voz de Marcelo sonó del otro lado de la puerta. Había algo extraño en su tono, una mezcla de urgencia e irritación. «Ya es tarde, hijo. ¿Podemos hablar mañana?», respondí sintiendo un nudo en el pecho. Las conversaciones con Marcelo raramente traían buenas noticias en los últimos meses. «Es importante», sobre los documentos del rancho. A regañadientes me levanté y abrí la puerta. Marcelo estaba ahí con una carpeta en la mano y un fuerte olor a tequila en el aliento. Sus ojos estaban enrojecidos y noté que había bebido más de lo habitual. «Necesitamos tu firma», dijo entrando en la habitación sin ser invitado. Abrió la carpeta sobre mi cama, esparciendo algunos papeles. «Es para un préstamo. Vamos a expandir la plantación de café». «¿A esta hora de la noche, Marcelo? ¿Esto no puede esperar hasta mañana?» «No, el banco necesita estos papeles temprano. Firma aquí y aquí». Me extendió una pluma. Tomé los documentos y comencé a leer. Era un contrato de hipoteca, poniendo el rancho como garantía para un préstamo alto, muy alto. «Es mucho dinero, hijo. ¿Estás seguro de que es necesario?» Su rostro se endureció. «¿Ahora entiendes de negocios? Papá nunca creyó que deberías meterte en esto y tenía razón. Tu padre siempre discutía las decisiones importantes conmigo», rebatí, sintiendo crecer el dolor y la rabia. «Y no firmaré nada sin entender bien cuánto de ese dinero es para el rancho y cuánto para tus extravagancias en la ciudad». Fue como encender un fósforo cerca de gasolina. Marcelo me arrebató los papeles. «No necesito tu permiso. El testamento me da el control». «El testamento no te da el derecho de hipotecar el rancho entero sin mi consentimiento. Todavía tengo el 20% de todo esto», respondí tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía acelerado. Marcelo me miró fijamente, sus ojos destellando de rabia. Nunca lo había visto tan fuera de sí. «Me estás estorbando, siempre estorbando. ¿Crees que no veo cómo me miras? Como si fuera un monstruo. Soy el único que mantiene este rancho en pie». Di un paso atrás, asustada por su intensidad. «Marcelo, estás borracho. Ve a dormir. Hablamos mañana». Fue cuando agarró mi brazo con fuerza, jalándome. «Vas a firmar ahora. Estoy cansado de ser tratado como un niño en mi propia casa». Traté de soltarme, pero su agarre era como hierro. «¡Suéltame! ¡Me estás lastimando! ¡Firma!». Él prácticamente gritaba ahora, sacudiendo los papeles frente a mí. Con un movimiento brusco, logré zafarme, pero tropecé y caí sentada en la cama. Marcelo avanzó, pareciendo aún más grande en su furia. En ese momento, tuve miedo. Verdadero miedo de mi propio hijo. «Voy a tomar un baño», dije tratando de ganar tiempo. «Después hablamos con más calma». Para mi sorpresa, retrocedió un poco. «Bien, ve, pero no tardes. Tengo otros compromisos todavía hoy». Tomé mi bata y me dirigí al baño contiguo a mi habitación. Cerré la puerta con llave, temblando. ¿Qué había pasado con mi hijo? ¿Cómo llegamos a este punto? Abrí el grifo de la bañera, dejando correr el agua mientras trataba de organizar mis pensamientos. Fue cuando lo escuché. Primero una conversación baja en mi habitación. Luego pasos, más de una persona. Me acerqué a la puerta del baño silenciosamente y escuché la voz de Marcelo. «Está demorando a propósito. Es cada vez más difícil lidiar con ella». Otra voz respondió, y reconocí a mis otros 2 hijos. Habían vuelto. «¿Cómo? ¿Por qué? ¿Están seguros de esto?», era la voz de Paulina, vacilante. «Es la única salida», interrumpió Marcelo. «Ella no va a firmar los papeles, y sin ese préstamo perdemos todo». «Pero esto no está bien», dijo Tadeo. Su voz sonaba diferente, más dura. «Es nuestra madre». «¿Y qué sugieres? ¿Dejar que ella arruine todo lo que papá construyó con esa terquedad? Los acreedores están tocando la puerta, Tadeo. El rancho se está hundiendo en deudas que ella ni siquiera sabe que existen». Hubo un silencio pesado, y entonces Tadeo habló nuevamente. «Tiene que haber otra forma». «No la hay»,
respondió Marcelo categóricamente. Ustedes dos me critican, creen que soy codicioso, pero soy el único que está luchando para mantener el legado de nuestro padre. Y ahora que necesitamos actuar juntos, ¿ustedes dudan? Otro silencio. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo a través de la puerta. ¿Cuánto tiempo va a estar en ese baño?, preguntó Paulina, su voz más cerca ahora. Me alejé de la puerta, sintiéndome como si estuviera en una pesadilla. ¿Qué estaban planeando? ¿Qué querían hacerme? Cerré el grifo. El silencio repentino parecía ensordecedor. No tenía mucho tiempo. Miré alrededor, buscando algo que pudiera usar para defenderme si lo necesitaba. Solo había los objetos comunes de un baño: toallas, jabones, mi frasco de perfume. De repente golpes en la puerta, fuertes, insistentes. «Mamá, ¿está todo bien ahí dentro?». Era Paulina, su voz forzadamente dulce. «Sí, querida, solo voy a tomar un baño rápido». «Abre la puerta, mamá. Necesitamos hablar». La voz de Marcelo ahora, menos paciente. «Ya voy a salir, hijo, un momento». Los golpes se intensificaron. «¡Abre esa puerta ahora!». Su voz era puro odio. Luego un estruendo. Estaban forzando la puerta. La cerradura vieja cedió fácilmente y la puerta se abrió con violencia. Allí estaban mis 3 hijos enmarcados en la entrada del baño, como una aparición infernal. Marcelo al frente, con los ojos inyectados y el rostro contorsionado de rabia. Paulina detrás de él, pálida y con los ojos muy abiertos. Y Tadeo, mi pequeño, pareciendo dividido entre el horror y la resignación. «¿Qué quieren?», pregunté, retrocediendo hasta sentir la bañera en la parte trasera de mis piernas. «Calma, mamá», dijo Tadeo dando un paso adelante. «Solo queremos hablar». «¿Hablar? ¿Forzando la puerta del baño?». «Estabas demorando demasiado», respondió Marcelo avanzando. «Y tenemos un problema que resolver ahora». «¿Qué problema?». «Tú», dijo él fríamente. «Tú eres el problema». Fue cuando Paulina comenzó a llorar bajito. «No deberíamos estar haciendo esto». «¡Cállate!», gritó Marcelo sin quitar los ojos de mí. «Ya discutimos esto, no hay otra forma». La comprensión me golpeó como un rayo. No era solo sobre los papeles, era algo peor, mucho peor. «¿Están pensando en lastimarme?», pregunté. Mi voz casi un susurro. «No es así», dijo Tadeo rápidamente. «Solo necesitamos que descanses un poco. Un lugar donde puedas ser cuidada adecuadamente». «¿Un asilo?», completé, la dolorosa comprensión inundándome. «¿Quieren internarme en un asilo para deshacerse de mí?». «Un lugar especializado», corrigió Marcelo, su tono más controlado ahora. «No estás bien, mamá. Has estado confusa, olvidadiza. El médico lo confirmó». «¿Qué médico?». «No he visto a ningún médico. El doctor Arlindo estuvo aquí la semana pasada. ¿No lo recuerdas? ¿Ves? Es exactamente lo que dije». Se volvió hacia sus hermanos. Era mentira, pura mentira. No había visto a ningún médico, pero percibí el plan macabro. Querían declararme incapaz, asumir mi 20% del rancho y alejarme de todo. Y estaban dispuestos a mentir, a falsificar informes médicos, a hacer lo que fuera necesario. «No voy a ningún lado», dije enderezando los hombros. «Esta es mi casa». Marcelo sonrió, una sonrisa que heló mi sangre. «Ya no lo es. A partir de hoy, irás a un lugar donde recibirás los cuidados que necesitas. Ya está todo arreglado». «No puedes hacer esto». «Claro que puedo. Tengo los documentos firmados por el médico. Tengo testigos de tu comportamiento errático. Tengo todo lo que necesito». Miré a Paulina y a Tadeo, implorando silenciosamente por ayuda. Pero Paulina solo lloraba, incapaz de mirarme a los ojos. Y Tadeo, aunque claramente incómodo, no contradijo a su hermano. Fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró. No era solo el miedo, la indignación o la traición. Era una comprensión profunda. Mis hijos, que crié con tanto amor, se habían vuelto extraños para mí, y yo estaba sola. Pero junto con esa realización vino otra igualmente poderosa. Yo no me dejaría derrotar,
No permitiría que me quitaran todo. Había luchado junto a Héctor para construir ese rancho. Había soportado las dificultades, los sacrificios. Tenía derecho a mi lugar allí. En ese momento, mientras miraba a mis 3 hijos reunidos contra mí en el pequeño baño, tomé mi decisión. No enfrentaría fuerza con fuerza. Sería inútil. Usaría la única arma que ellos no esperaban: mi inteligencia. Y si fuera necesario, jugaría el mismo juego sucio que ellos. Entiendo, dije, sorprendiéndolos con mi repentina calma. Si creen que necesito cuidados especiales, confío en el juicio de ustedes. Marcelo parpadeó, desconcertado con mi cambio de actitud. Solo pido una cosa, continué. Déjenme pasar esta noche en casa. Mañana pueden llevarme a donde crean mejor. Los 3 se miraron, confundidos con mi rendición. ¿Sin trucos, mamá?, preguntó Tadeo desconfiado. Sin trucos, confirmé. Solo quiero una última noche en mi habitación. Después de un momento de duda, Marcelo asintió. Está bien, pero no pienses en escapar o pedir ayuda. Estaré vigilando. Salieron del baño, dejándome finalmente sola. Me hundí en el suelo, las piernas temblando demasiado para sostenerme. Las lágrimas que había contenido mientras los enfrentaba ahora corrían libremente por mi rostro. Lloré por la familia que había perdido. Lloré por el esposo que ya no estaba a mi lado para protegerme. Lloré por mí misma, por la mujer de 42 años que se veía traicionada por aquellos que más amaba. Pero cuando las lágrimas se secaron, una resolución fría tomó su lugar. Si querían declararme confusa e incapaz, les daría exactamente eso, pero a mi manera. Usaría su propia trampa contra ellos. Aquella noche, mientras todos dormían, hice un pequeño paquete con objetos personales que podría esconder fácilmente. Algunas joyas que aún me quedaban, fotos de cuando éramos una familia feliz, el reloj de bolsillo que Héctor me había dado en nuestro aniversario de bodas. Guardé todo en un bolso pequeño que podría mantener siempre conmigo. Y entonces esperé. Esperé el amanecer que traería el inicio de mi venganza. Cuando Marcelo vino a buscarme a la mañana siguiente, acompañado por un hombre que se presentó como enfermero de la clínica de reposo, ya estaba lista, no solo con mi pequeño bolso escondido en el bolsillo del vestido, sino también con mi plan. En el momento en que el enfermero me ofreció un vaso de agua con una pastilla para calmarme, fingí tomarla y segundos después simulé un desmayo. La confusión que siguió fue el inicio de mi contraataque. Cuando desperté, miré a Marcelo con ojos vacíos y pregunté: ¿Quién eres tú? El asombro en su rostro fue la primera pequeña victoria de mi plan. Una semilla de duda plantada. Si realmente estuviera confusa, ¿cómo podrían culparme por cualquier cosa? ¿Cómo podrían obligarme a firmar papeles? ¿Cómo podrían justificar encerrarme en un asilo si yo, para todos los efectos, ya no sabía ni quiénes eran? Aquel fue el punto exacto en que decidí. No sería más la víctima de la historia, sería la estratega que usaría la propia codicia de mis hijos para destruirlos. Mi nueva vida comenzó en ese momento. Una vida de actuación constante, donde cada mirada vacía, cada pregunta confusa, cada lapsus de memoria era cuidadosamente calculado. Una vida donde observaba todo, guardaba todo, pero fingía no comprender nada. El plan inicial de mis hijos se derrumbó ante mi aparente confusión mental. ¿Cómo internar a una madre que apenas reconocía a sus propios hijos? El escándalo sería demasiado grande, incluso en nuestra pequeña comunidad. Las preguntas serían inevitables. ¿Por qué la viuda del respetado Héctor Figueroa perdió la memoria tan repentinamente? Debe ser el trauma de la pérdida, explicó el doctor Juvenal, médico de la familia desde hacía años, cuando lo llamaron para examinarme. He visto casos así. La mente se protege, borra los recuerdos dolorosos. Marcelo no creía en mi condición. En los primeros días me ponía a prueba constantemente. Mamá, ¿cómo se llamaba el caballo de papá? ¿Aquel alazán que tanto le gustaba? ¿O cuál es el nombre de la cocinera que trabajaba aquí cuando éramos niños? Yo siempre respondía con la misma mirada perdida,
a veces acertando detalles insignificantes para hacer la farsa más convincente, otras veces equivocándome incluso en mi propio apellido. Era un juego agotador, pero nunca bajaba la guardia, ni siquiera cuando estaba sola en mi habitación, pues aprendí que las paredes tenían oídos, literalmente, ya que Marcelo comenzó a enviar a la joven Noelia para hacerme compañía, pero en realidad para vigilarme. Paulina volvió a la ciudad después de algunos días, visiblemente perturbada por toda la situación. «No sé qué hacer, Marcelo», la escuché decir en el portal. «No puedo abandonar mi trabajo, mis alumnos, pero dejar a mamá así...». «Ve», respondió él ásperamente, «yo la cuido. Siempre me ocupé de todo, de todos modos». Tadeo permaneció más tiempo, dividido entre la desconfianza de mi condición y la preocupación genuina. Pasaba horas conmigo en el portal, contándome historias de la infancia, tratando de despertar mis recuerdos. Lo observaba en esos momentos, viendo aún rastros del niño sensible que había sido, luchando contra el hombre duro en que se estaba convirtiendo. Fue durante una de esas tardes que di el primer paso de mi plan. Estábamos solos, y Tadeo hablaba sobre su nueva vida en el rancho donde trabajaba ahora. Don Quirino es un patrón exigente, pero justo, explicaba. Diferente. Se detuvo como si tuviera miedo de concluir el pensamiento. Lo miré con una lucidez repentina, agarrando su brazo. «Tadeo, ¿eres tú mi hijo?» El asombro en su rostro fue genuino. «Mamá, ¿me reconoces?» Miré alrededor como si estuviera confundida y asustada. «¿Dónde estoy? ¿Qué pasó?» Tadeo sostuvo mis manos, emocionado. «Estás en casa, mamá, en el rancho. Has estado confundida desde que papá murió». Sacudí la cabeza, fingiendo tratar de organizar pensamientos dispersos. Tu padre, el entierro, recuerdo, pero después es todo niebla. Entonces, como si un recuerdo súbito me golpeara, pregunté, ¿y el papel? ¿Aquel papel importante que tu padre dejó para ti? ¿Papel? ¿Qué papel, mamá? No lo sé bien. Algo sobre una cuenta, un dinero apartado. Tu padre siempre decía que el menor necesitaba protección especial. Los ojos de Tadeo se agrandaron. ¿Un dinero apartado para mí? Fingí no entender la pregunta, volviendo a mi estado de confusión. Tengo hambre. ¿Hay pan de elote? La semilla estaba plantada. Vi a Tadeo levantarse inquieto, mirando hacia la casa grande, como si la viera bajo una nueva luz. Aquella noche escuché la discusión entre él y Marcelo. Tadeo exigiendo saber si había algún dinero o cuenta separada que el padre hubiera dejado para él. Marcelo negando vehementemente, cada vez más irritado con la insistencia del hermano. «Está delirando, Tadeo. No hay dinero escondido. El testamento fue claro». Entonces, ¿por qué ella mencionaría esto? ¿Por qué inventar esa historia específica? Porque estás senil. ¿No te das cuenta de que estás siendo manipulado por los delirios de una vieja confusa? ¿Vieja? Me llamó vieja. Yo tenía apenas 42 años. La palabra hirió, pero también fortaleció mi resolución. Al día siguiente, Tadeo partió nuevamente, prometiendo volver pronto. Vi en sus ojos que la duda se había instalado, exactamente como había planeado. Con Paulina y Tadeo lejos, quedé nuevamente sola con Marcelo. Él continuaba administrando el rancho con mano de hierro, pero ahora tenía un nuevo problema. Una madre mentalmente inestable, que necesitaba ser cuidada y mantenida lejos de los ojos de la comunidad. Para mi sorpresa, fue él quien contrató a Olivia, una enfermera práctica de la ciudad, para cuidarme durante el día. Olivia era una mujer de mediana edad, viuda como yo, con un rostro sereno y manos callosas de quien conoce el trabajo duro. Marcelo seguramente la contrató para mantenerme controlada y vigilada, pero aquella decisión se convertiría en su mayor error. Olivia era observadora y discreta. Al principio mantuve mi farsa con ella también, pero algo en su mirada compasiva me decía que podría ser una aliada. Después de 3 semanas, cuando estuve segura de que realmente estábamos solas, me arriesgué a revelar mi verdadera condición. Doña Olivia, la llamé mientras arreglaba mi habitación,
mi voz clara y firme por primera vez en su presencia. Necesito su ayuda. Ella se volvió, sorprendida por mi lucidez repentina. Señora Dolores. No estoy confundida, ni senil, ni loca, dije en voz baja, pero decidida. Estoy fingiendo, y si quiere saber por qué, siéntese aquí a mi lado. Le conté todo. El testamento injusto, la codicia de Marcelo, el intento de internarme, mi plan de fingir confusión mental para ganar tiempo. Olivia escuchó todo en silencio, su rostro pasando de la sorpresa a la comprensión y finalmente a la indignación. Es una vergüenza lo que están haciendo con usted, dijo finalmente. Una madre que sacrificó todo por sus hijos. ¿Me ayudará?, pregunté directamente. Ella dudó solo un instante. Lo haré. Mi difunto esposo también sufrió en manos de un hijo ingrato. Sé cómo duele. Olivia se convirtió en mis ojos y oídos. Cuando Marcelo creía que ella me estaba dando medicamentos para dormir, en realidad estábamos planeando. Ella me traía información de la ciudad, papeles que lograba espiar en el despacho, conversaciones que escuchaba. Fue a través de ella que descubrí cuánto había empeorado la situación del rancho bajo la administración de Marcelo. Anda vendiendo partes del ganado a escondidas, me contó cierta noche, y hay rumores de que está negociando la venta de 100 hectáreas de la parte norte de la propiedad. Sin mi autorización no puede vender nada, respondí firmemente. Ahí está el problema. Parece que ha estado falsificando su firma en algunos documentos. La noticia me golpeó como un puñetazo. Falsificación. Marcelo estaba cometiendo un delito. En ese momento, mi plan cambió. Ya no bastaría con recuperar mi lugar en el rancho. Necesitaba reunir pruebas de los crímenes de mi hijo. Con la ayuda de Olivia, comencé a documentar todo. Ella fotografiaba discretamente los papeles en el despacho con una pequeña cámara que había comprado en la ciudad. Grababa conversaciones sospechosas con una grabadora escondida. Recolectaba recibos descartados, anotaba fechas y valores. Construíamos pacientemente un caso contra Marcelo. Fue cuando recibí la primera carta de Paulina en meses. Estaba dirigida a Marcelo, pero Olivia la interceptó y me la trajo antes de que él la viera. Mi hija escribía que estaba volviendo al rancho el próximo fin de semana. Se había despedido de la escuela y necesitaba un lugar para quedarse mientras buscaba un nuevo trabajo. Esta es nuestra oportunidad, dijo Olivia. Su hija siempre fue la más sensible de los tres. Si podemos convencerla de la verdad. El regreso de Paulina fue mi segunda oportunidad para sembrar una semilla de discordia. Marcelo no se alegró con la noticia, pero no podía impedir que su hermana volviera a la casa, que legalmente también era de ella. Cuando Paulina llegó, mantuve mi farsa de confusión mental. Dejé que me abrazara, me acomodara en la mecedora, me contara sobre su vida en la ciudad con palabras simples, como quien habla con un niño. Pero observaba cada reacción, cada mirada entre ella y Marcelo. La tensión era palpable. 3 días después de su llegada, cuando Marcelo salió para resolver negocios en la ciudad, tuve mi momento. Estábamos en el portal, yo, Paulina y Olivia. El sol de la tarde doraba las colinas del rancho y un viento suave mecía las hojas del aguacate. «Qué lindo día», dijo Paulina, suspirando. «¿Recuerdas cuando jugábamos allí debajo de aquel aguacate, mamá? ¿Cuando me hacías muñecas de maíz?» Fue cuando apreté su mano, mirando fijamente a sus ojos. «Paulina, mi hija, no dejes que él se lleve el tuyo también». «¿Qué?». Ella pareció confundida, mirando a Olivia en busca de explicación. «El dinero», continué, mi voz un susurro urgente. «Tu dote, aquel que tu padre separó para tu boda, está en la cajita azul, en el doble fondo de la cómoda grande». Paulina palideció. «Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Qué dote?». Volví a mi estado confuso, como si el momento de lucidez hubiera pasado, pero el efecto fue inmediato. Aquella misma noche, mientras yo fingía dormir, escuché a Paulina rebuscando en la cómoda antigua del cuarto que había sido de sus padres. No había cajita azul ni dote, pero su búsqueda obsesiva duró horas.
Al día siguiente, Marcelo encontró la cómoda revuelta y cuestionó a su hermana. La discusión que siguió fue acalorada. Paulina acusándolo de esconder dinero que sería suyo por derecho, Marcelo llamándola codiciosa y paranoica. Cada día, la desconfianza entre ellos crecía. 2 semanas después, Tadeo también regresó. Había sido despedido del rancho donde trabajaba, o, como descubrí más tarde, había salido por su cuenta después de no poder quitarse de la cabeza la idea del tal dinero que su padre habría dejado para él. Con los 3 hijos nuevamente bajo el mismo techo, la tensión alcanzó niveles insoportables. Marcelo se volvió aún más controlador, monitoreando cada movimiento de sus hermanos como si fueran intrusos en su propiedad. Paulina y Tadeo, a su vez, comenzaron a registrar la casa en busca de los supuestos tesoros escondidos que yo había mencionado en mis momentos de lucidez. Fue en medio de este clima de desconfianza que di mi paso más audaz. Con la ayuda de Olivia, envié una carta anónima al doctor Serafín, el abogado que había leído el testamento de Héctor. En la carta, escrita como si fuera de un empleado preocupado del rancho, mencionaba irregularidades en los negocios, venta ilegal de tierras y falsificación de documentos. La reacción fue más rápida de lo que esperaba. 2 semanas después, recibimos la visita del abogado, acompañado por un oficial de justicia. Marcelo los recibió en el despacho, visiblemente nervioso. La reunión duró horas y cuando terminaron, Marcelo salió de la sala con el rostro lívido. «¿Qué pasó?», preguntó Paulina, que esperaba en la sala con Tadeo. «Nada que sea de tu incumbencia», respondió él ásperamente, subiendo las escaleras hacia su habitación. Más tarde, aquella noche, Olivia me contó lo que había descubierto. El abogado estaba investigando denuncias de mala administración y posible fraude en la venta de tierras del rancho. Los documentos estaban siendo auditados. Una nueva audiencia sería programada para revisar la ejecución del testamento. «Es su oportunidad», dijo Olivia, apretando mis manos. «En la audiencia, usted puede revelar que está lúcida, denunciar todo lo que él hizo». «Todavía no», respondí pensativa. «Necesito que ellos se destruyan primero, que cada uno revele su verdadera naturaleza». La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Al día siguiente de la visita del abogado, los 3 hermanos tuvieron la peor pelea hasta entonces. Desde mi habitación escuché los gritos. Paulina acusaba a Marcelo de robar su parte de la herencia. Tadeo exigía saber sobre el supuesto dinero que su padre habría dejado para él. Marcelo, acorralado, finalmente explotó. «No hay ningún dinero escondido, idiotas. Papá dejó deudas, no tesoros. El rancho se está hundiendo, y yo he estado haciendo lo imposible para mantener todo funcionando mientras ustedes 2 andan por ahí llorando por sus partes». «¡Mentiroso!», gritó Tadeo. «Entonces, ¿por qué firmaste esos contratos a escondidas? ¿Por qué estás vendiendo tierras sin consultarnos?» «Porque alguien tenía que actuar. Mientras ustedes estaban huyendo de las responsabilidades, yo estaba aquí salvando lo que quedaba». «¿Y por qué falsificaste la firma de mamá?», intervino Paulina, su voz aguda de indignación. «¿Crees que no lo sabemos? Olivia nos contó todo». Hubo un silencio pesado, seguido por el sonido de algo rompiéndose. Probablemente un jarrón o un vaso lanzado contra la pared. Luego la voz de Marcelo, baja y peligrosa. «Esa entrometida se va a arrepentir». Fue suficiente. Pedí a Olivia que llamara al doctor Serafín inmediatamente, concertando una reunión urgente para el día siguiente. Era hora de terminar ese juego. A la mañana siguiente, el abogado llegó temprano, nuevamente acompañado por el oficial de justicia. Esta vez insistí en estar presente en la reunión, apoyada por Olivia. Entré en la sala apoyándome en ella, manteniendo aún mi apariencia frágil y confusa. Marcelo me miró con irritación. «Mamá, no deberías estar aquí. Estás confundida, ¿recuerdas? Ve a tu habitación con Olivia». «Por el contrario», interrumpió el doctor Serafín. «La presencia de doña Dolores es fundamental, ya que estamos aquí para discutir la administración de los bienes de ella y de sus hijos». Paulina y Tadeo entraron a continuación, sorprendidos por haber sido llamados.
Todos se sentaron alrededor de la gran mesa del despacho, el ambiente cargado de tensión. «Hemos recibido denuncias graves», comenzó el abogado, ajustándose los lentes. «Falsificación de firmas, venta ilegal de tierras, uso indebido de fondos. El señor Marcelo Figueroa, ¿tendría algo que decir sobre esto?» «Calumnias», respondió Marcelo, tratando de mantener la calma. «Alguien está intentando perjudicarme. He administrado todo conforme a las instrucciones de mi padre y con la firma de mi madre en estos documentos». El abogado empujó algunos papeles sobre la mesa. «Tenemos razones para creer que fueron falsificadas. Mi madre está mentalmente incapaz», rebatió Marcelo, señalándome. «Como pueden ver, apenas sabe dónde está. Tuve que tomar decisiones en su nombre por el bien de la familia. Fue cuando decidí que era el momento. Enderecé mis hombros, ajusté mi vestido y miré directamente a los ojos de mi hijo primogénito. Estoy perfectamente lúcida, Marcelo. Siempre lo estuve». El impacto en su rostro fue invaluable. Tadeo y Paulina me miraron con la boca abierta. El abogado sonrió discretamente, como si ya lo sospechara. Fingí confusión mental para protegerme. Continué, mi voz firme. Después de que intentaron internarme a la fuerza aquella noche en el baño, me di cuenta de que era mi única defensa. Y mientras fingía, documenté cada crimen, cada abuso, cada falsificación que mi hijo cometió. Olivia entregó al abogado una carpeta gruesa conteniendo todas las pruebas que habíamos reunido a lo largo de los meses. Fotografías de documentos alterados, recibos de ventas no autorizadas, grabaciones de conversaciones incriminatorias. «¡Esto es una locura!», gritó Marcelo levantándose. «Ella delira, fue manipulada por esa enfermera». «Señor Figueroa, siéntese», ordenó el oficial de justicia. «O me veré obligado a detenerlo». Marcelo miró alrededor, desesperado, buscando apoyo en sus hermanos, pero Tadeo y Paulina lo miraban con una mezcla de asombro e indignación creciente, finalmente comprendiendo la extensión de sus acciones. «¿Ustedes le creen?», Marcelo apeló a sus hermanos. «Después de todo lo que hice para salvar este rancho, papá sabía que yo era el único capaz». «El testamento de su padre no le daba derecho a falsificar documentos, Marcelo», dijo el abogado, revisando los papeles, «ni a intentar internar a su madre contra su voluntad para asumir control total de la propiedad. Fue entonces cuando me levanté, caminando hacia mi hijo primogénito con una dignidad que no demostraba desde hacía meses. Creíste que me habías derrotado, ¿verdad? Que yo sería demasiado débil para luchar, pero aprendí, observando a mis hermanos y a mi padre, cómo la codicia puede destruir una familia, y decidí que no permitiría que eso sucediera con la mía». «Mamá», comenzó Tadeo, su voz quebrada. «No sabíamos. Eligieron creer lo peor», respondí, mirando a mis 3 hijos. «Eligieron la codicia en vez del amor, y eso es algo que tendrán que cargar por el resto de sus vidas». El proceso legal que siguió fue largo y doloroso. Marcelo enfrentó acusaciones de falsificación y fraude. El testamento de Héctor fue impugnado y parcialmente anulado debido a las irregularidades en la ejecución. El rancho fue puesto bajo administración judicial temporal. Paulina y Tadeo, arrepentidos y avergonzados por su papel en toda la situación, intentaron reconciliarse conmigo, pero algunas heridas son demasiado profundas. Los perdoné, pero nunca más pude mirarlos de la misma manera. El lazo de confianza había sido irreparablemente roto. 6 meses después de aquella reunión decisiva en el despacho, tomé la decisión más difícil de mi vida: vender mi parte del rancho. No podía seguir viviendo en aquel lugar lleno de recuerdos dolorosos. Necesitaba comenzar de nuevo en otro sitio, lejos de todo lo que me recordaba la traición de mis hijos. Con mi parte del dinero de la venta, compré una pequeña casa en Guanajuato. ¿Por qué tan lejos? Porque necesitaba distancia, un lugar donde nadie conociera mi historia, donde pudiera reconstruir mi vida sin la sombra del pasado. Fue allí, en mi nueva ciudad, en un grupo de apoyo para personas que habían pasado por traumas familiares, que conocí a Jerónimo, un viudo amable
que también cargaba sus propias cicatrices, pero que como yo, creía que la vida merecía una segunda oportunidad. La venganza no me trajo alegría. Trajo justicia, sí, pero también tristeza por la familia que perdí. Sin embargo, fue a través de ella que encontré mi liberación y eventualmente un nuevo comienzo. Aquí en Guanajuato, mi vida adquirió nuevos colores. Hace 15 años que dejé aquel rancho y todo el sufrimiento atrás. El dinero de la venta de mi parte me permitió comprar esta casita simple, pero acogedora, con un jardín pequeño donde planto mis flores y hierbas. No es lujosa como el rancho, pero tiene algo mucho más valioso: paz. En los primeros años sola, me dediqué a curar las heridas. Participé en grupos de apoyo, hice terapia, conocí personas que, como yo, necesitaban reconstruir sus vidas después de traumas familiares. Fue así como conocí a Jerónimo hace 11 años. Él también cargaba sus dolores. Viudo, había perdido a su esposa por cáncer y estaba tratando de reaprender a vivir. Nuestra aproximación fue lenta, respetuosa. Dos corazones heridos que temían abrirse nuevamente. Comenzamos como amigos, encontrándonos en los grupos de apoyo, luego en cafés de la ciudad, compartiendo historias y silencios. Hasta que un día, viendo una película antigua en el pequeño cine de la ciudad, tomó mi mano y allí, en la oscuridad de la sala, sentí que era posible confiar nuevamente. Nos casamos en una ceremonia sencilla, solo para nosotros y algunos pocos amigos. No necesitábamos una gran fiesta. Nuestras vidas ya habían tenido demasiados espectáculos. Lo que queríamos era la simplicidad de los días comunes, la belleza de las rutinas compartidas. Nuestra tradición de los viernes comenzó al inicio del matrimonio. Jerónimo, quien siempre gustó del cine, sugirió que eligiéramos una película para ver juntos cada semana. Optamos por romances, historias de amor que nos recordaban que incluso después de tantas tormentas, aún es posible encontrar refugio en el corazón de alguien. En cuanto a mis hijos, el camino fue más difícil. Paulina fue la primera en buscarme, 2 años después de mi mudanza. Vino sola, vacilante, cargando culpa y arrepentimiento. La recibimos, Jerónimo y yo, y hablamos como adultos. No fue fácil, pero decidimos intentar reconstruir algún tipo de relación. Hoy vive en Ciudad de México, casada, con 2 hijos pequeños que me llaman abuela. Nos visitan algunas veces al año y, aunque todavía hay cierta incomodidad, logramos mantener una relación cordial. Tadeo tardó más tiempo, pero eventualmente también reapareció. Trabaja con transporte de carga, viaja mucho, pasa por aquí cuando la ruta se lo permite. Nuestra relación es más distante, más respetuosa. Nunca se casó, tal vez aún lidiando con los fantasmas del pasado. Marcelo es una historia diferente. Después del proceso judicial, cumplió un periodo de libertad condicional. Perdió casi todo lo que tenía. Supe que ahora trabaja como gerente en una tienda de materiales de construcción en Tijuana. Envió una carta hace años pidiendo perdón. Respondí diciendo que lo perdonaba, pero que algunos puentes, una vez rotos, no pueden ser reconstruidos. No hemos hablado desde entonces. Aprendí que perdonar no significa necesariamente readmitir personas tóxicas en tu vida. Significa liberarse del peso del odio sin renunciar a los límites que nos protegen. Jerónimo entiende esto mejor que nadie. Él también tiene sus historias familiares complicadas. Tal vez por eso nos llevamos tan bien. Reconocemos en las cicatrices del otro la misma lucha por supervivencia. Nuestros viernes son sagrados. Él prepara el café de olla, yo hago galletas de canela y nos sentamos en el sofá para ver nuestras películas románticas. Tenemos una colección de DVDs antiguos que vamos aumentando siempre que encontramos algún título interesante. Nuestras favoritas son las clásicas, Casablanca y Lo que el viento se llevó. Historias de amor que resisten al tiempo, como nosotros resistimos a nuestras propias tormentas. Nuestra vida es simple, tranquila. Frecuentamos la iglesia los domingos. Tenemos algunos amigos queridos con quienes nos encontramos regularmente. Cuidamos del jardín juntos.
A veces, cuando las noches están claras, nos sentamos en el portal para mirar las estrellas, agradeciendo por lo que encontramos después de tanto tiempo en la oscuridad. A los 73 años, puedo decir que encontré una paz que jamás imaginé que sería posible. No es una vida perfecta. Todavía hay días de dolor, recuerdos que duelen, ausencias que pesan, pero es una vida digna, honesta y, sobre todo, mía. Una vida que construí con mis propias manos después de que intentaron quitármelo todo. Mis queridos que me están viendo, termino esta historia con el corazón más ligero por haberla compartido con ustedes. Si están pasando por una situación donde sus propios familiares intentan disminuirlos o controlarlos, sepan que nunca es tarde para recuperar las riendas de su vida. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que ya no aguantamos más. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así, sonreír. Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. La verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces. A veces, los mayores depredadores están dentro de casa usando el nombre de familia para justificar abusos. No tengan miedo de establecer límites, incluso con quienes comparten su sangre. Su valor no disminuye porque alguien no consiga verlo. Si este video tocó su corazón, por favor, presionen el botón de me gusta y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas. Y en los comentarios, escriban la palabra paz si creen que todos merecemos respeto, sin importar la edad. Recuerden, la venganza puede traer justicia, pero es el perdón lo que trae paz. Y paz es lo que deseo para cada uno de ustedes.